Dalton Knecht es el mejor fichaje de Los Ángeles Lakers este año. No ha llegado vía trade ni tampoco agencia libre, sino que llegó con una elección del draft totalmente inesperada. Los equipos no quisieron a Knecht y esto se debe a una clara razón, pero a día de hoy es uno de los rookies que más está brillando en toda la liga. Jugó recientemente como titular en 4 partidos cuando el forward Rui Hachimura estuvo fuera de juego por una lesión en el tobillo y lo hizo muy bien con un par de actuaciones excelentes, llegándose a especular que tal vez sería mejor mantenerlo en la alineación titular. El ajuste de Knecht con Lakers es perfecto, su rendimiento es impresionante hasta el punto de que su nombre ya figura como uno de los claros favoritos para ganar el Rookie del Año. Pero ¿por qué los equipos que estaban antes de Lakers en el draft no seleccionaron a un jugador que según las previsiones era top 10 en cuanto a mejores talentos que llegaban a la liga? Y esto nos lleva inevitablemente al gran problema que podría tener Dalton Knecht en la NBA. ¿Es demasiado viejo? Knecht ha caído como anillo al dedo en Los Ángeles Lakers, quienes en una necesidad desesperada de talento y espacio seleccionaron al actual jugador del año de la Southeastern Conference con la selección número 17 en el draft de 2024. Knecht superó los 30 minutos en un partido por primera vez el 13 de noviembre y desde entonces ha sido espectacular. Ha promediado en los últimos 10 partidos 15,7 puntos con un porcentaje en triples del 49,2%. Y los Lakers a día de hoy cuentan con un récord de 11 victorias, 7 derrotas, esperando a Oklahoma City Thunder. El momento culminante de esta notable racha se produce cuando Knecht se enfrenta a Utah Jazz, en esa racha de 37 puntos, empatando un récord de rookies con 9 triples, mientras se encogía de hombros al más puro estilo Michael Jordan. Resulta que Knecht es compañero de equipo de un ex rookie del año y ese hombre se pasó la racha ganadora de Knecht contra Utah Jazz bailando en el banquillo. Después del partido, LeBron manifestó su incredulidad ante el hecho de que los Lakers hayan conseguido a este jugador y post partido dijo: no pensé que iba a caer ante nosotros, pensé que sería imposible, no tengo idea de cómo sucedió, pero estoy muy agradecido y muy feliz de que esté aquí. Sabía exactamente lo que estábamos obteniendo cuando cayó al puesto 17. Los otros 16 equipos la cagaron, ¿alguien lo vio? Y esta es la cuestión, ¿la cagaron los equipos que pudieron seleccionar antes de Lakers a Dalton Knecht? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Cuál es el problema que ven en este jugador y que a Lakers le da igual? Medios como The Athletic, The Ringer y la ESPN clasificaron a Knecht entre los 10 mejores de su clase, y según un informe en la noche del draft, media docena de ejecutivos de la NBA le dijeron a la ESPN que fue la edad de Knecht, cumplió 23 años el 19 de abril, y no las preocupaciones sobre sus exámenes médicos u otras razones lo que causó principalmente su caída en el draft. Pero tenían razón estos ejecutivos dejando pasar a un talento como Dalton Knecht teniendo en cuenta la edad, o como dice LeBron James, la cagaron. Lo primero de todo, Knecht jugó 5 temporadas en 3 etapas universitarias diferentes gracias al año adicional otorgado a los atletas afectados por las cancelaciones por COVID. Es muy viejo para ser un prospecto, tiene 23 años y estuvo en la clase de secundaria de Anthony Edwards. Es mayor que 21 jugadores que actualmente figuran en el ranking de los 100 mejores jugadores de The Ringer, incluidos los últimos 4 ganadores al premio Rookie del Año. La historia indica que, a pesar de su buen comienzo, Knecht no tiene ni de lejos el potencial de muchos de esos jugadores. En todo el siglo XXI solo un jugador de 23 años, Josh Howard, a quien los Mavericks seleccionaron en el puesto 29 en 2003, ha sido seleccionado en un equipo All-Star. Si ampliamos el rango de edad para incluir a los reclutas de 22 años, encontramos un pequeño grupo de eventuales All-Stars de principios de los 2000, pero solo una selección de primera ronda de 2007. Aquí entran jugadores como Pascal Siakam, Danny Granger, Jameer Nelson, el propio Josh Howard, Kenyon Martin. El techo es relativamente bajo para alguien de la edad de Knecht, y aunque también hay algunos jugadores mayores que han triunfado en la segunda ronda, son únicos tanto por su estilo de juego como en su camino hacia el estrellato de la NBA. Sería difícil para cualquier otro jugador replicar las carreras de Isaiah Thomas, Marc Gasol y Draymond Green, que tenían 22 años cuando fueron seleccionados. Pero una selección del draft aporta muchísimo valor, incluso si ese jugador en cuestión nunca forma parte de un equipo All-Star, y Dalton Knecht a día de hoy aporta mucho valor a Los Ángeles Lakers. Analizando las clases del draft de 2000 a 2016, teniendo en cuenta el valor de ese pick, el orden y el jugador que terminaron seleccionando dichas franquicias, encontramos la primera de las conclusiones. Las selecciones de draft de mayor edad tuvieron un rendimiento inferior a las expectativas y ningún otro grupo de edad se acerca tanto a la marca como los jugadores de 22 años o más. Y este patrón es particularmente pronunciado en el caso de las selecciones de lotería. Los jugadores de mayor edad elegidos entre las 14 primeras selecciones produjeron en conjunto un 45%
5% menos de valor que lo que implicaban sus posiciones en el draft. En otras palabras, fueron aproximadamente la mitad de valiosos de lo esperado. De hecho, solo 8 rookies de 23 años o más participaron en la lotería entre 2000 y 2016 y produjeron un 73% menos de valor de lo esperado. En general, no hay nada de qué entusiasmarse con la colección de resultados de lotería de 22 años o más de este siglo, que recientemente incluye a jugadores como Okay Agbaji, 14º en 2022, Davion Mitchell, 9º en 2021 y Chris Duarte, 13º en 2021. Joakim Noah, por ejemplo, que llegó a la NBA en circunstancias inusuales, probablemente habría entrado en el draft un año antes si no fuera por su deseo de ganar un segundo título universitario en Florida. Es la única estrella destacada que proviene de esta clase de jugadores. El mejor resultado realista para la mayoría de los jugadores seleccionados a esta edad ha sido convertirse en un jugador útil para la rotación de su equipo, generalmente un especialista en tiros como Cam Johnson, Buddy Hield o JJ Redick, ahora precisamente entrenador de Dalton Knecht. Los equipos de la NBA saben que los jugadores más veteranos no son tan prometedores. Normalmente los jugadores más talentosos abandonan antes de tiempo el baloncesto universitario para convertirse en profesionales. Las selecciones de primera ronda de mayor edad tienden a ser seleccionadas mucho más tarde que sus contrapartes, los más jóvenes, y sin embargo las selecciones de draft de mayor edad siguen cumpliendo con las expectativas, incluso teniendo en cuenta sus selecciones más tardías. De hecho, en 2011 el analista de Baseball Prospectus Ronnie Jasajierli concluyó que los prospectos más jóvenes en una clase de draft tienen un rendimiento de más del doble del valor de los prospectos más viejos. La edad tiene un impacto masivo en los resultados del draft, y recuerden, esto es incluso después de ajustar el hecho de que los equipos, al menos algunos equipos, pueden ya estar tomando la edad en consideración y reclutando a jugadores más jóvenes antes de lo que lo harían de otra manera. Claramente no tienen la edad en cuenta lo suficiente. El hecho de que Knecht haya caído tan bajo en el draft de la NBA en 2024, incluso después de haber sobresalido en una conferencia tan fuerte como el Oeste y de haber obtenido una buena clasificación entre los analistas públicos, sugiere que los equipos de la NBA ahora tienen suficientemente en cuenta la edad durante el proceso de selección. La cantidad de selecciones de lotería de jugadores de 22 años o más ha disminuido drásticamente desde la década de los 2000 y nadie en este rango de edad ha llegado a la mitad superior de la lotería, las 7 primeras selecciones desde Buddy Hield y Chris Dunn en 2016. Y esto nos lleva a los equipos que pudieron elegir a Dalton Knecht antes que los Lakers. ¿Cuál era la situación de estas franquicias? ¿Estaban en reconstrucción, en constante desarrollo para ser contenders al anillo, para poderse meter en playoffs? ¿Han llegado demasiado lejos con esta discriminación por edad? Los 15 equipos que eligieron antes de los Lakers en el draft de 2024, incluidas 2 veces los Washington Wizards, se pueden clasificar de esta manera: reconstrucción, Wizards, San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Hornets, Trail Blazers, Utah Jazz y Chicago Bulls. Semi-contenders, es decir, aspirantes a playoffs por lo menos, o más de eso, Atlanta Hawks y Houston Rockets. Mientras que como contenders verdaderos podemos incluir a Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies, Oklahoma, Sacramento, Miami y Filadelfia. Los equipos de reconstrucción, como es lógico, no iban a elegir a un jugador de 23 años. Los equipos que aspiran a playoffs o un poco más tampoco lo iban a hacer porque ambos tenían selecciones entre los 3 primeros que les permitían buscar un mayor potencial. Y de los posibles contenders, cada uno tenía una razón para elegir a alguien distinto a Knecht. En el caso de Filadelfia, están encantados con el favorito al rookie del año, Jared McCain, quien ocupó un lugar anterior a Knecht en el draft. Memphis y Sacramento eligieron a diferentes rookies teniendo en cuenta sus mayores necesidades, Sakidi y Devin Carter, ambos con 22 años el día del draft. Minnesota y Oklahoma jugaron a largo plazo y cada uno eligió a un base, Rob Dillingham y Nikola Topic, 4 años más joven que Knecht. Y en el caso de Miami podrían haber considerado razonablemente que Knecht sería redundante con Tyler Hero en plantilla, quien está en su 6ª temporada pero solo es un año mayor que el rookie de los Lakers. Después de seleccionar al center Kelly Ware, quien apenas ha jugado hasta ahora, Miami es el principal equipo de este grupo que podría arrepentirse de su decisión ahora, especialmente después de que Miami acaba de disfrutar de una temporada destacada de Jaime Hackett Jr., quien era precisamente un rookie mayor. Pero Miami, de todos los equipos, sabe que un éxito tan temprano no siempre dura. El año pasado parecía que, por ejemplo, los Raptors podrían arrepentirse de haber elegido a Grady Dick en lugar de Hackett, pero ahora Dick, que es 2,5 años más joven, parece una opción superior a largo plazo. Unos años antes, un rookie veterano de Miami, Kendrick Nunn, que no fue seleccionado en el draft, terminó segundo en la votación por ser el rookie del año, pero resultó ser la mejor temporada de su carrera. Durante la última media década,
los rookies mayores, Nan, Duarte, Jason Tate, Eric Pascal, fueron elegidos para el equipo de rookies, pero desaparecieron poco después. Muchos de los compañeros de Canek en el draft de 2024 tendrán la misma edad que Canek ahora al final de sus contratos de rookies. Pero esto no desprestigia ni a Canek ni le desperdicia como jugador, es decir, Canek tiene un enorme valor para Los Ángeles Lakers, sobre todo porque Lakers tiene lo que tanto ansiaba en ataque el año pasado. El rookie le proporciona a un posible contender una ayuda inmediata. La valoración ofensiva de los Lakers es 11,8 puntos más alta con Canek en cancha que cuando no está, y esto sin contar el partido contra San Antonio que terminó en victoria y contra Phoenix Suns que terminó en derrota. Los Lakers están anotando 121,4 puntos cada 100 posesiones con Canek, lo que le ubicaría en el segundo lugar de la liga, mientras que la valoración ofensiva del equipo sin él es de 109,6, lo que le ubicaría en el puesto 25. Todo esto son datos justo después del partido contra Denver Nuggets. El rookie tiene una serie de características muy interesantes porque es capaz de finalizar a través de mates, lanzar muy bien, se enchufa muy rápido, entra en ese modo on fire con una facilidad pasmosa y es un jugador que aporta mucho a un equipo que necesita tirar de él. Lo más importante, a Canek no le pesa la responsabilidad. Cuando mejor ha rendido es cuando más importante ha sido en el esquema de Gigi Redick, es decir, cuando ha sido titular. Estos primeros indicios apuntan a que al menos Canek no va a ser un fracaso masivo, y eso es significativo cuando tantos jugadores del draft veteranos han fracasado en la liga. También ayuda a que Canek se haya encontrado en un lugar ideal para aterrizar en Los Ángeles, tanto porque puede aprovechar el enfoque de las defensas rivales sobre LeBron y Anthony Davis, como porque los Lakers son una franquicia sólida en cuanto a desarrollo. Para usar la comparación obvia, Austin Reeves, por ejemplo, tenía 23 años cuando se unió a los Lakers como agente libre no seleccionado en el draft, y ahora es un jugador top en la parte final de la NBA, aunque probablemente nunca sea All-Star. Canek puede ser una especie de Klay Thompson, una coestrella junto a LeBron James y Anthony Davis. No tenemos antecedentes de esto, no lo podemos saber. Si Canek lo consigue, será la primera vez en la historia que veremos esto. Lo que es una realidad es que Canek está chocando contra su techo más que cualquier otro rookie y tiene un claro punto débil, la defensa. Aunque Canek puede anotar, los equipos rivales lo atacarán sin piedad hasta que demuestre que puede detenerlos. Hasta ahora ha mostrado una capacidad mínima para hacerlo. De los 236 jugadores con al menos 250 minutos disputados esta temporada, Canek ocupa el puesto 233 en cuanto a robos más bloqueos por cada 36 minutos. Es claramente la asignatura pendiente del rookie de los Lakers. Solo el tiempo nos dirá en qué puede convertirse Canek dentro de la NBA. Un jugador del montón, de estos jugadores veteranos que llegan vía draft a la NBA y que sí, a corto o medio plazo tienen éxito pero que a largo plazo nadie se acuerda de ellos, o un jugador estrella, un jugador importante para su equipo y que incluso puede convertirse en All-Star de la liga. ¿Y vosotros qué pensáis de Canek teniendo en cuenta su rendimiento actual y su proyección? ¿Creéis que va a ser All-Star? ¿Creéis que puede convertirse en estrella de la liga? ¿O realmente va a ser un jugador más de rotación y que dentro de unos años va a caer en el olvido o sobre todo va a perder relevancia en el juego? Lo que penséis y lo que opinéis me lo vais dejando por aquí. Reventar el botón de like y suscribiros para agrandar la familia si os ha gustado el vídeo sobre todo, pero si no también me ayudáis muchísimo y nos vemos en próximos vídeos. Cosas de básquet. Chao, boys.